Mi nombre es Mateo Orozco, yo soy residente de segundo año de la Facultad de la Universidad de Antioquia de Medicina Interna y hoy quiero compartirles el tema de COVID y cáncer. Vamos a iniciar con los temas que vamos a tratar en esta mañana. Primero vamos a hacer una breve introducción sobre el coronavirus, su fisiopatología, un poco sobre por qué el cáncer predispone a infecciones y vamos a revisar la evidencia actual eh, con respecto al cáncer y la infección por coronavirus. Luego vamos a hablar un poco sobre qué dicen las guías y en últimas unas breves conclusiones al respecto. Entonces vamos a empezar con la introducción, recordando que este es el año del coronavirus y quizás el tema más importante que se ha tratado a lo largo de todo el año, teniendo en cuenta que ha sido una pandemia que ha tenido un impacto en todas las esferas del orden mundial. Y cuando uno en Google pone COVID, uno se puede encontrar con 4.000 millones de resultados. Y es más, la misma página ha modificado su página para mostrar signos y síntomas de alarma para las personas que tienen y un mapa en el cual uno puede ver la progresión de la enfermedad diaria. Para Colombia, el día de ayer, según los reportes del Instituto Nacional de Salud, tenemos 16.295 casos con 635 casos nuevos y 592 muertes, con 12 muertes el día de ayer, encontrando que ya estamos cercanos a los 5 millones a nivel mundial, con 318.000 muertes. La Universidad de Antioquia ha hecho un esfuerzo grande para mantener la información actualizada con respecto a los distintos temas relacionados con el COVID-19. Y para eso en YouTube tenemos la caja de herramientas de COVID, en la cual en este momento hay 42 videos que tienen toda la información relacionada con el virus, con la enfermedad y su relación con distintas patologías. Aquí hay información relacionada con el diagnóstico, con las manifestaciones clínicas, con la fisiopatología, con las generalidades y aún con enfermedades propias de la enfermedad. Entonces es bueno que tengamos esto en cuenta, que se puedan informar de una manera confiable. Es por eso que en esta charla no vamos a tocar muchos de los temas que ya se han tratado y que están disponibles para todas las personas en esta plataforma. Lo que sí me parece importante es que recordemos un poco de la fisiopatología y tengamos en cuenta que si bien todos estos son teorías, digamos que son teorías que están basadas no solamente en lo que se ha visto con esta infección, sino que también en lo que se vio con el SARS en el 2003, con el MERS a finales de la década del 2010 y con la influenza. Entonces, la propuesta fisiopatológica que en este momento está es que el virus tiene una entrada a través de las membranas mucosas, principalmente del tracto respiratorio superior, y posteriormente llega a los pulmones a través de la vía respiratoria superior. Aquí se da, digamos, que la primera infección en la que el paciente va a tener las manifestaciones clásicas del virus, pero cuando hay un compromiso grave del pulmón y se produce, digamos, que el SRA en estos pacientes, hay una ruptura de la membrana alvéolo capilar y posteriormente puede haber un paso del virus al torrente sanguíneo que lo lleva a los distintos tejidos que expresan el receptor AC2, que conocemos que es el receptor por el cual el virus entra a las células. Ese receptor está en distintos tejidos y principalmente de los más importantes tenemos los pulmones, el corazón, el tracto gastrointestinal y los riñones. Después de que se da esto, se cree también que la respuesta inmune juega un papel fundamental en el empeoramiento clínico de estos pacientes entre los 7 y 14 días posterior a la infección. Y tenemos que hay una teoría que habla sobre un aumento marcado de las citoquinas que produce lo que conocemos como una tormenta de citoquinas, que desencadena no solamente una respuesta inmune exagerada frente al virus, sino que también predispone a que el paciente tenga un estado protrombótico, que es lo que se ha visto también en las necropsias y en muchos casos de los pacientes graves, donde hay un compromiso y hay una predisposición a generar trombos. Esta imagen que les traigo quizás resume en gran parte la fisiopatología que tenemos hasta la fecha
o que consideramos que puede ocurrir en esta infección por COVID-19, y sobre todo cuando es grave. Entonces tenemos que el SARS-CoV, que es el virus, va a entrar a los pulmones. Aquí se puede dar, en la mayoría de los casos, una infección leve, en la cual el sistema de macrófagos alveolares y en últimas la inmunidad es capaz de contener el virus en los pulmones. Sin embargo, puede también haber daño del tejido, un daño de la membrana alveolo capilar, esto generar lo que el SDRA que el virus puede generar, y exponer también patrones moleculares asociados a daños que son captados por los macrófagos y por el sistema monocítico del tracto pulmonar, y en últimas generar también por ese daño de la membrana un reclutamiento de otras células inflamatorias como los neutrófilos. Estos son los encargados de generar una expansión de citoquinas, y estas citoquinas, principalmente la IL-6, puede generar también un daño a nivel de la inmunidad celular, principalmente de los linfocitos. Es por eso que estos pacientes, a medida que su enfermedad va progresando, se van encontrando en el hemograma que tiene linfopenia. Y esta respuesta marcada de las citoquinas también favorece a la agregación plaquetaria y en últimas a liberación al daño endotelial, la liberación del factor tisular, a la exposición de fosfolípidos y en últimas a la activación de la cascada de la coagulación, cuyo producto final es la formación de los trombos. Y es por eso que nosotros tenemos también un aumento a medida que la enfermedad va avanzando del dímero D como un marcador del metabolismo y de la producción final de este evento trombótico. Y es por eso que también esta infección favorece a que los pacientes tengan más riesgo de presentar una trombosis microvascular, que es lo que se ha encontrado. Eso lo podemos ver en las distintas fases de la enfermedad que también se han acuñado. La primera es la fase de viremia, la segunda es la fase de neumonía aguda y la tercera es la fase grave, en la cual, si ustedes ven, hay un descenso marcado de los linfocitos T, y las teorías grandes son que ese descenso marcado de los linfocitos T sea mediado por esa respuesta inmune que acabamos de ver, más que por una infección directa del virus a los linfocitos T, pues estos no expresan el receptor AC2. Y vemos también cómo a medida que la enfermedad va progresando, está volviendo más grave, los pacientes van teniendo un aumento del dímero D. También hablando de esa carga trombótica que genera toda la respuesta inflamatoria y la respuesta mediada por citoquinas, que es lo que en última se conoce como la sepsis viral. Es claro que el cáncer aumenta el riesgo de infecciones y esto está dado también por la respuesta inmune que hay con respecto al cáncer y porque conocemos que el cáncer es un estado de inmunosupresión. Esta inmunosupresión no solamente se da a través o propiamente por los distintos tipos de cáncer, sino también por las terapias que usamos para tratar a los pacientes con cáncer. Entonces vemos cómo los pacientes pueden tener una predisposición a la neutropenia, por las quimioterapias que reciben, por la radiación o por la infiltración del tumor, tanto sea porque es un tumor, una neoplasia hematológica, o porque sea un tumor sólido que está comprometiendo o infiltrando la médula ósea. Tenemos también una predisposición a las infecciones porque hay alteración de las barreras anatómicas por la quimioterapia, por la radiación, por los múltiples accesos que estos pacientes requieren, también porque los tumores pueden generar obstrucción por el compromiso primario o metastásico, y esto generar mayor riesgo de neumonía posobstructiva, abscesos pulmonares, complicaciones del tracto biliar y del tracto gastrointestinal, y otras causas que nos predisponen a tener un estado de inmunosupresión como el estatus nutricional o la desnutrición en estos pacientes, que los hacen más propensos también a infecciones más graves, pues que están expuestos con mucha mayor probabilidad a manejos antibióticos. Y cuando el compromiso en el cáncer lo tenemos, que no solamente puede predisponer a neutropenia, sino que también esos pacientes pueden tener alteración de la inmunidad humoral y la inmunidad celular,
secundario a su neoplasia primaria, sobre todo en pacientes con neoplasias hematológicas que comprometen la línea B, pero también sabemos que los pacientes pueden tener defectos mixtos y compromiso de ambas líneas, y en las cuales entra a jugar un papel fundamental los virus respiratorios como causa de infecciones en este grupo poblacional. Y tenemos aumento del riesgo de infecciones de influenza, de parainfluenza, de virus sincitial respiratorios, de adenovirus, y en otras series hablan que también de coronavirus, sobre todo de aquellos que se presentan en brotes estacionales. Entonces es claro que los pacientes con cáncer tienen mayor riesgo de infección por alteración de su inmunidad celular y humoral, y dada no solamente por el tipo de cáncer que puedan tener, sino por el tipo de terapia que reciben para el cáncer, lo que digamos que los predispone a mayor riesgo de infección. Lo que sabemos hasta ahora al respecto pues está basado en estudios que ya les voy a mencionar, pero digamos que existe la plausibilidad biológica que tener cáncer se asocie con peores resultados para estos pacientes y que pueda predisponer a que el paciente se infecte con mayor facilidad. Sin embargo, yo creo que vale la pena responder esas tres preguntas en lo que falta de la charla para tener como una visión general del paciente oncológico en medio de esta pandemia. Entonces, la primera pregunta que queremos responder es si tener cáncer aumenta el riesgo de COVID. La segunda es cuál es la prevalencia de COVID en pacientes con cáncer. Y la tercera es cuál es la importancia pronóstica del cáncer en pacientes con COVID. Entonces, la primera va enfocada a si un paciente con cáncer tiene mayor riesgo de infectarse comparado con uno que no lo tiene. La segunda es de los pacientes que están infectados, cuál es la prevalencia de pacientes con cáncer en estos grupos que están infectados con COVID. Y la tercera es si ya el paciente que tiene COVID y cáncer tiene, digamos que, peor pronóstico o peores desenlaces clínicamente relevantes. Con respecto a la primera pregunta que vamos a responder, si es tener cáncer aumenta el riesgo de COVID, yo quiero que revisemos un estudio que trata de abarcar esta pregunta, y este estudio es la transmisión de SARS-CoV-2 en pacientes con cáncer en un hospital de tercer nivel en Wuhan, China. Es un solo centro. Ellos evaluaron las historias clínicas de 1.524 pacientes del 30 de diciembre del 2019 al 17 de febrero del 2020, y de esos pacientes se encontraron que había 12 pacientes con diagnóstico de COVID-19. Esos pacientes tenían un promedio de edad de 66 años y el 75% eran hombres, el 58% tenían cáncer de pulmón de célula no pequeña, el 51% estaban en tratamiento con quimio, y de esos que tuvieron COVID y cáncer, el 25% desarrolló SARS con una mortalidad del 100%. Ellos en su análisis hablan de una tasa de infección de 0.79% y la comparan con la tasa de infección de la ciudad de Wuhan, o sea, de todos los pacientes, de todas las personas que vivían en Wuhan, que era de 0.37%, diciendo en su análisis que los pacientes con cáncer tenían un riesgo aumentado de 2 veces de presentar infección por COVID comparado con la población que no tenía cáncer. Sin embargo, este estudio, su metodología o su aplicación epidemiológica no nos permite determinar esto. Primero, pues porque es un estudio retrospectivo en el cual simplemente se revisó qué pacientes tenían cáncer, y tenemos que tener en cuenta que los pacientes con cáncer tienen mucho mayor riesgo de presentar un sesgo de vigilancia. Tenemos que tener en cuenta que esos pacientes tienen más consultas a los servicios de urgencias, los médicos están más pendientes de las posibles complicaciones, de las posibles infecciones que pueden tener, y esto puede quizás sobreestimar el diagnóstico también de COVID en estos pacientes, y también que el 58% de los pacientes que consultaron o que tenían cáncer con COVID tenían cáncer de pulmón, lo que hace que quizás los síntomas que estaban presentando haya una confusión si fueron por su neoplasia, por su cáncer de pulmón, o secundario a la infección por COVID, y que en última se tamizaran más para la infección. Lo que uno esperaría de un estudio que pudiera responder a esta pregunta sea un estudio prospectivo en el cual se incluyan pacientes con cáncer y se miren en el tiempo cuántos evolucionan
o cuántos desarrollan la infección por COVID, y que se haga un control con pacientes que no tienen cáncer y también se mire y se evalúe en el tiempo si desarrollan o no la infección, para poder intentar mantener los factores de confusión que en este estudio retrospectivo no se hizo. Por eso, digamos que esta pregunta, con la evidencia que hay, que este es el único estudio que trata de evaluar esa tasa de infección en pacientes con cáncer y sin cáncer, yo creo que nos quedamos cortos para poder responder esta pregunta, que a uno, digamos, le habla como la experiencia es que de pronto sí pudieran tener más riesgo. Sin embargo, con base a la evidencia actual, yo creo que esa pregunta no la podemos responder. Ahora, ¿cuál es la prevalencia de COVID en pacientes con cáncer? Entonces, vamos a empezar a ver distintos estudios que han evaluado a pacientes con COVID y sus comorbilidades para ver cuántos de esos pacientes con COVID tenían cáncer. Entonces, este es un metaanálisis y una revisión sistemática de la prevalencia de las enfermedades basales de los pacientes que tenían COVID y que están hospitalizados en China. Yo aquí les traigo los 10 estudios que ellos evaluaron. Este estudio de 1099 pacientes es el estudio del New England que ya hemos presentado en distintas charlas, y este es el estudio de JAMA que también se ha presentado de 1590 pacientes. Aquí les muestro que el porcentaje de malignidad era bajo, era cercano entre el 1 al 2%, y hubo un solo estudio en el cual los pacientes presentaron una tasa de infección más alta del 7%. Les llamo la atención a cuál era el promedio de edad de estos pacientes. Si ustedes ven acá, la gran mayoría de los pacientes eran menores de 60 años. Quizás el estudio en el que hubo mayor promedio de edad fue el estudio en que se encontró también que las neoplasias o el cáncer era más prevalente. Ellos muestran aquí un diagrama en el cual muestran que los dos estudios, el del New England y el de JAMA, fueron los que mayor población incluyó, y que quizás esto también se evidenció en la prevalencia total de este metaanálisis, que fue de 0.9%. De los pacientes que ellos investigaron con COVID, esos 0.9% tenía cáncer. Este es otro estudio también, otro metaanálisis también de China, que incluye también pacientes, y ellos dividen en los estudios según el número de pacientes que tenían. Entonces, cuando la población del estudio era menor de 100 pacientes y la población era mayor de 100, entonces nuevamente les muestro que la prevalencia en este metaanálisis, cuando la población era menor de 100 pacientes, fue del 3%, y cuando la población fue más de 100 pacientes fue del 2%, para un acumulado total, principalmente porque estos estudios tenían mucho más pacientes, fue del 2%. Esto nos habla de que en China, al parecer, la población que se infectó fue una población de una menor edad, y que esto también se asoció a una prevalencia de cáncer baja, entre el 1 y el 2%. Hay que recordar que la edad avanzada es el principal factor de riesgo para tener cáncer, y aquí podemos ver que quizás esto fue lo que hizo que esta población tuviera esta prevalencia de neoplasia. Cuando nos vamos para Italia, que digamos que fue el segundo foco de la pandemia, encontramos este estudio publicado en JAMA en abril 6, que evalúa las características basales y los desenlaces de 1591 pacientes que se infectaron con SARS-CoV-2 y que fueron admitidos a la unidad de cuidados intensivos en la región de Lombardía. Vemos que les llamo la atención nuevamente a la edad. Estos pacientes, el gran porcentaje de los pacientes estaba o era mayor a 60 años. Y vemos que eso se asoció también con una prevalencia de cáncer mayor. Entonces vemos que la prevalencia aquí en Italia fue del 8%. Y si ustedes ven, la mayoría de los pacientes que tuvieron cáncer estaban en el grupo poblacional que era mayor de los 70 años. Lo que nuevamente respalda el concepto que ya conocíamos de que el cáncer es mucho más prevalente en los ancianos, y si los ancianos se infectan con COVID es más probable que tengan cáncer. Entonces, esto se confirma también en la población de Nueva York, en la que podemos ver el estudio publicado en abril 22, que fue, digamos, que el tercer foco de la pandemia, en el cual tenemos 5.700 pacientes hospitalizados con COVID en Nueva York. Vemos que las características basales de estos pacientes
Nuevamente, la edad de esos pacientes, el promedio de la edad era 63 años, y vemos cómo la prevalencia de cáncer también fue mayor que la encontrada en China, con 6% de prevalencia, digamos que muy similar a la prevalencia encontrada en Italia. Yo creo que con esto podemos llegar como a estas conclusiones, que la prevalencia del cáncer está asociada a la edad de los pacientes, y vemos que en Italia la prevalencia, en China, perdón, la prevalencia está entre el 1 y el 3%, quizás asociado también a que la edad promedio de estos pacientes era menor de 60 años y muchos de los estudios menor de 50 años. Y en Italia y en Estados Unidos encontramos una prevalencia entre 6 al 8% de los pacientes que tenían COVID con cáncer, quizás también dada porque esta población era mucho más anciana, la gran porcentaje de los pacientes mayores de 60 años. Entonces es claro que la prevalencia también depende de la edad. Ahora la siguiente pregunta sobre cuál es la importancia pronóstica del cáncer en pacientes con COVID. Entonces ahora vamos a ver si esos pacientes que estos estudios mostraron que tenían cáncer y que estaban infectados con COVID tuvieron unos desenlaces adversos mayores o no. Este es un estudio que evaluó las características clínicas de pacientes infectados con COVID y con cáncer, y fue un estudio retrospectivo de 3 hospitales de referencia en la ciudad de Wuhan, en China. Ellos evaluaron 1.276 pacientes con COVID, de los cuales 28 pacientes tenían cáncer y además tenían pues COVID. Eso representó una prevalencia del 2.2%, que está en relación con lo que ya habíamos visto de la prevalencia en China. La edad promedio de estos pacientes era de 65 años y el 60% eran hombres, de los cuales el 25% de estos 28 pacientes tenían cáncer de pulmón, 14% cáncer de esófago y 10% cáncer de mama, siendo los 3 tipos de cáncer más comunes encontrados en este estudio. Importante, el 90% había recibido quimioterapia o radioterapia, y el 10% recibió la quimioterapia y la radioterapia en los 14 días previos a la infección. ¿Cómo fue su presentación al ingreso? Entonces, el 82% tuvo fiebre, el 78% tuvo tos, el 64% fatiga y el 50% tuvo disnea. Entonces, ellos analizaron cómo le fueron los desenlaces en este grupo de pacientes, y ellos encontraron que el tiempo del inicio de los síntomas a la hospitalización fue de 6 días. Las complicaciones que tuvieron, el SDRA ocurrió en 28% de los pacientes, siendo la complicación más común. El shock séptico ocurrió en 3.6% de esos pacientes, siendo como los eventos más comunes, y se sospechó tromboembolia pulmonar en 7.1% de los pacientes. 21% de esos pacientes requirió ingreso a UCI, y los desenlaces, el 28% de ellos se murieron. Teniendo en cuenta que al terminar este estudio, el 35% seguía hospitalizado, y no sabemos cuáles fueron los desenlaces de estos pacientes que siguieron o que permanecieron hospitalizados. El tiempo desde el diagnóstico de la infección hasta la muerte fue de 16 días, que está también en relación con lo que ya se ha evidenciado en la literatura, y la causa principal de muerte fue el SDRA. Entonces vemos que este grupo poblacional se asoció con mayor mortalidad, sobre todo cuando la quimioterapia la recibieron 14 días antes del inicio de la infección. Entonces aquí muestran un diagrama en el cual se evidencia cómo se separan las curvas de los pacientes que hayan recibido quimioterapia en los 14 días antes de que les hicieran el diagnóstico, y los pacientes que recibieron quimioterapia con más de 14 días antes del diagnóstico. Y vemos cómo eso se asoció con un riesgo de aquellos que la recibieron los 14 días previos, de un riesgo aumentado 4 veces de presentar desenlaces adversos que ellos determinaron como ingreso a UCI, como necesidad de ventilación mecánica o como muerte. Esto comparado con aquellos que habían recibido la quimio con más de 14 días antes del diagnóstico. Lo que nos habla que quizás esos pacientes, al tener pues, su quimioterapia, tienen mayor grado de inmunosupresión, y que en últimas eso los predispone a tener un compromiso más grave de su enfermedad. Este estudio fue un subanálisis de los pacientes con cáncer en el estudio publicado en JAMA, que incluyó 1.590 pacientes,
ya habíamos visto que había incluido 18 pacientes con cáncer, 590 pacientes nuevamente con COVID, 18 pacientes con COVID y cáncer, que representó el 1% de toda la cohorte. De esos pacientes, 28% tenían cáncer de pulmón, 22% habían recibido quimioterapia o cirugía en el último mes y 25% de estos pacientes no tenían cáncer activo, sino que eran sobrevivientes, ya los habían llevado a tratamiento con quimio o a cirugía y simplemente pues, estaban en seguimiento oncológico. Ellos encontraron que habían unas características que diferían con los pacientes que no tenían cáncer y entre ellas resaltó la edad. Los pacientes con cáncer eran mucho más ancianos y nuevamente esto nos menciona pues, que es mucho más prevalente el cáncer en los pacientes de mayor edad comparado con aquellos pacientes que no tenían cáncer. Había un antecedente de historia de tabaquismo en el 22% de los pacientes con cáncer, comparado con el 6.8% de los pacientes sin cáncer, que está en relación también pues, a lo que encontramos que el cáncer más prevalente en este grupo poblacional era el cáncer de pulmón. Y las anormalidades en la tomografía de ingreso se encontró en el 94% de los pacientes con cáncer, comparado con el 70% de los pacientes sin cáncer. Y al parecer esos pacientes ingresaron mucho más enfermos al servicio de urgencias porque el 47% tenía polipnea comparado con el 23.5% de los pacientes que no tenían cáncer, encontrando pues que estas eran diferencias estadísticamente significativas. Y ellos nos muestran estas dos gráficas en las cuales podemos ver dos variables, una que es ventilación invasiva o ingreso a la unidad de cuidados intensivos o la muerte, más una indicación clínica de que el paciente se encuentra grave. Y una un poquito más objetiva en la cual solamente incluyen la ventilación mecánica invasiva, la unidad de cuidados intensivos y la muerte. Y podemos ver con clara evidencia cómo la pendiente de la incidencia de los eventos adversos es mucho mayor en los pacientes que tienen cáncer. Entonces vean cómo la ventilación mecánica invasiva, el ingreso a UCI o la muerte se presentó aproximadamente con una incidencia aproximada del 50% de los pacientes que presentaron cáncer, comparado con los pacientes que no tenían cáncer, que fue menor del 10%. Y esa incidencia también fue mayor en los pacientes que ya habían o que eran supervivientes pues, de cáncer, que ya no tenían cáncer activo, comparado con los pacientes que no tenían cáncer. Y también los pacientes que lo tenían activo tuvieron peores desenlaces que aquellos que ya habían sobrevivido. Ellos hacen pues, una curva de Kaplan-Meier en la cual podemos evidenciar que los pacientes que tenían cáncer tenían mayor riesgo de presentar un desenlace adverso grave. Y ellos pues hicieron el análisis y determinaron que los pacientes con cáncer tenían un riesgo aumentado de 3.5 veces comparado con aquellos pacientes que no tenían cáncer. O sea que, digamos que estos estudios en China nos muestran que los pacientes con cáncer tienen mayor riesgo de presentar eventos adversos y que parece ser que la quimioterapia en los 14 días previos al diagnóstico del cáncer se asocia con peores desenlaces. Este es otro estudio también de China, 14 hospitales, en el cual ellos incluyeron 105 pacientes con cáncer y con COVID y usaron un grupo control de 536 pacientes sin cáncer que fueron emparejados por la edad, por el tiempo de hospitalización y por el hospital del cual pues ellos venían. Ellos encontraron que los pacientes con cáncer tenían mayor tasa de infección hospitalaria, 19% versus 1.5%, mayor historia de tabaquismo, nuevamente como lo que ya evidenció el anterior estudio, 34% versus 8%, y nuevamente esos pacientes presentaron mayor dificultad respiratoria al ingreso, 14% versus 6%. Y este estudio, digamos que la diferencia es que incluyó también o diferenció el tipo de cáncer que tenían los pacientes y vemos como el 20% de los pacientes tenían cáncer de pulmón, el 8.5% tenía cáncer hematológico, el 5% tenía cáncer esofágico. Y vemos el porcentaje de muertes relacionadas según el tipo de cáncer. Vemos como todos los cánceres se asoció con una mortalidad del 11.4% y vemos como la mortalidad fue mucho mayor, o sea, un tercio de los pacientes con neoplasias hematológicas e infectados por COVID se murió. El
el 18% de los pacientes con cáncer de pulmón se murieron y el 16.6% de los pacientes infectados con COVID y con cáncer esofágico presentó pues el deceso. Ellos hicieron sus análisis ajustados por la edad y encontraron que tener cáncer se asociaba con un riesgo aumentado de 2.3 veces comparado de mortalidad comparado con no tenerlo, un riesgo aumentado de 2.8 veces de ingreso a UCI, 2.7 veces de aumento de síntomas graves y un riesgo aumentado de 14 veces de necesidad de ventilación mecánica. Y ese riesgo fue mucho mayor cuando el paciente tenía neoplasias hematológicas. Y esto comparado con no tenerlo, el riesgo fue de mortalidad, pues un riesgo aumentado de 9 veces comparado con no tener cáncer, cuando uno tenía un cáncer hematológico. Y quiero que vean el riesgo que tenían esos pacientes de presentar ventilación mecánica invasiva, los pacientes que tenían cáncer con neoplasias hematológicas. Eso se mantuvo en los pacientes que tenían metástasis comparado con aquellos que no tenían cáncer. Y también se asoció con mayor riesgo las intervenciones que se les hizo a esos pacientes para el manejo. Aquellos que fueron llevados a cirugía para cáncer, la radioterapia y la quimioterapia. Lo que nos habla que es probable que estos pacientes tengan mucho mayor riesgo de presentar desenlaces adversos, tanto de muerte como ingreso a UCI, como de síntomas graves y como ventilación mecánica. Es importante aclarar que la mayoría de esos estudios no hicieron análisis multivariables y que es probable que haya muchas variables de confusión que también estén aumentando la probabilidad y el riesgo pues, que hemos visto de desenlaces adversos en este grupo poblacional. ¿Qué se sabe de la evidencia de los otros países con respecto a los desenlaces? Este es un estudio publicado en una revista de oncología, en los anales de oncología, en abril 21, en el cual se preguntan si los pacientes con cáncer tienen peor pronóstico de su infección por COVID. Y la experiencia del Centro de Nueva York. Ellos incluyeron 5.688 pacientes con COVID entre marzo 1 y abril 6 y se analizaron las historias clínicas del Instituto de Salud o el Sistema de Salud del Monte Sinai en Nueva York. Y encontraron que había 334 pacientes con cáncer que representaban el 6%. 57 pacientes tenían cáncer de mama, 56 de próstata, 23 de pulmón, 18 urotelial y 16 tenían cáncer de colon. Vemos aquí la prevalencia de cáncer de pulmón fue menor que de próstata y de mama. Y ellos encontraron en sus análisis lo siguiente. Ellos analizaron, estratificado por edad, la variable de la intubación, de la necesidad de ventilación mecánica y de la muerte. Y ellos encontraron que en todos los grupos etarios fue mucho más común o se asoció con mayor riesgo de necesidad de intubación los pacientes que tenían cáncer, con un riesgo aumentado de 1.8 veces comparado con aquellos que no tenían. Sin embargo, cuando se desglosa por la edad, vemos que ese desenlace no fue estadísticamente significativo en los menores de 50 ni en los menores de 65. Sí, fue estadísticamente significativo en la edad, en el grupo etario de los pacientes que están entre 60 y 80 años. Cuando nos vamos a la muerte, ellos encontraron quizás unos desenlaces que están discrepando con respecto a los que se encontraron en China, porque ellos encontraron que no hubo una diferencia estadísticamente significativa en los pacientes que tenían, con respecto a la mortalidad, en los pacientes que tenían cáncer con respecto a los que no tenían. Sin embargo, en el grupo poblacional de los pacientes que eran menores de 50 años y tenían cáncer, esta diferencia sí fue estadísticamente significativa, con un aumento de la mortalidad de los pacientes con cáncer y COVID de 5 veces comparada con aquellos que no tenían cáncer. Sin embargo, vemos que este grupo poblacional de menores de 50 años, la muestra fue muy poca comparado pues, con la muestra total, lo que nos deja como entredicho de si que no se haya encontrado una diferencia estadísticamente significativa en esos pacientes fue un problema de muestra o fue un problema pues como de variables también de confusión. Entonces, en resumen, ¿qué tenemos? Que parece ser que tener cáncer se asocia con mayor riesgo de mortalidad, según los estudios que mostramos, con sus limitaciones, teniendo en cuenta que son estudios retrospectivos con poca muestra de pacientes y que muchos de estos no fueron analizados ni se les hizo análisis multivariables pues, para determinar las variables de confusión que pudieron haber estado. Al parecer, las neoplasias hematológicas y el cáncer de pulmón son los que más riesgos presentan y parece ser que el uso de quimioterapia 2 semanas antes de la infección también se asoció con peores desenlaces.
Entonces, vamos a responder las preguntas que nos habíamos planteado al inicio. ¿Tener cáncer aumenta el riesgo de COVID? Pues con base en la información actual, no es posible determinar si el cáncer es un factor de riesgo para desarrollar COVID. Yo creo que el mensaje grande para todas las personas es que todos estamos expuestos y tenemos riesgo de infectarnos. Es por eso que las medidas epidemiológicas que han hecho todos los sistemas de salud, sobre todo el aislamiento, es fundamental para evitar que esos pacientes se infecten. Parece ser, por el estudio que les mostré, que de pronto sí puede haber un aumento de la prevalencia de COVID en esos pacientes, dada principalmente pues por la plausibilidad biológica que hablamos. Sin embargo, no hay un estudio que nos lo confirme, por lo tanto no podemos dar como una aseveración completamente basada en la evidencia al respecto. ¿Cuál es la prevalencia de COVID-19 en pacientes con cáncer? Según los estudios retrospectivos de pacientes con COVID en la población general y hospitalizados, pues encontramos que su prevalencia se estima entre el 1 y el 8%, según también el sitio en el cual se esté analizando, teniendo claro que en China fue la prevalencia entre el 1 y el 2%, la población era más joven, y la prevalencia en Italia y en Estados Unidos fue de entre el 6 al 8% con una población mayor de 60 años. ¿Y cuál es la importancia pronóstica del cáncer en pacientes con COVID? Pues es claro que con base a los pocos estudios de pronóstico disponibles, al parecer tener cáncer se asocia con mayor o con un riesgo aumentado entre 3 a 5 veces de desenlaces adversos, muerte, ingreso a UCI y requerimiento de ventilación mecánica invasiva. Ahora muy bien, ¿qué dicen las guías? Yo les presento cortamente. Este es un estudio o fue pues un artículo publicado por un grupo colaborativo internacional de oncólogos. Esta es la guía NICE británica. Tenemos las recomendaciones de la Asociación Colombiana de Hematología y Oncología del 22 de marzo y tenemos eh, el, la publicación de la NCCN de Estados Unidos con respecto al manejo de estos pacientes. ¿Cuáles fueron las recomendaciones que dio la Sociedad Colombiana de Hematología? Pues ellos, digamos que lo que se busca con todas estas recomendaciones es limitar la necesidad de que los pacientes vayan al servicio de oncología o al servicio de urgencias para actividades que se pueden hacer en la casa. Entonces recomienda que los pacientes que tienen tratamientos que están clínicamente estables, que tienen respuesta completa, podría se suspender la quimioterapia, y aquellos pacientes que reciben quimioterapia IV y que se les pueda cambiar por una terapia oral, pues lo ideal sería hacerlo para disminuir el número de visitas a los servicios de quimioterapia y al hospital. Ellos hablan que las decisiones de la modificación o la suspensión de la quimioterapia se deben incluir a consideración la indicación de la quimio, el tipo de neoplasia, el tipo de tratamiento oncológico que se está buscando, si es un tratamiento curativo o un tratamiento paliativo, y se debe también considerar al COVID-19 como un factor adicional de riesgo y tenerlo en cuenta a la hora de tomar las decisiones de si el paciente va a ser hospitalizado, si se va a llevar a cirugía o si se puede retrasar el tratamiento sin comprometer el pronóstico oncológico de estos pacientes. La guía estadounidense propone ciertos tips o ciertas recomendaciones para los pacientes y para el personal de salud. Para los pacientes, su principal recomendación es que se haga un screening o un pre-screening de los síntomas de COVID en los pacientes con cáncer a través de llamadas telefónicas o de plataformas digitales. Esto con el fin de tamizar a los pacientes que podrían ser candidatos a ingresar al hospital y hacerles una tamización ya virológica de la infección. Recomiendan también que la gran mayoría de las consultas se pasen al ámbito de la telemedicina cuando sea posible, con el fin de disminuir nuevamente que los pacientes se expongan al virus. Limitar las visitas de los familiares y en general de las personas a los hospitales, limitar las cirugías y los procedimientos, manteniendo solamente los esenciales, los urgentes o los emergentes. Nuevamente considerar el cambio de la terapia oral oncológica cuando sea posible y cuando haya una formulación que sea equivalente, y que el paciente tenga un tratamiento en casa siempre y cuando sea posible. Para el personal de la salud es importante garantizar el equipo de protección personal, garantizar también un screening diario del personal de salud con síntomas y con temperatura para poder encontrar rápido a los pacientes que están sintomáticos, pues al personal de la salud que está sintomático. Y me parece muy importante
tener claros planes de manejo del estrés y el bienestar del grupo poblacional, que es el grupo de salud que sabemos que está expuesto a una condición de estrés por ser la primera línea de tratamiento y de cuidado de estos pacientes. Esta publicación internacional propone que, y me parece extremadamente importante, que los pacientes que tienen sospecha de cáncer no se retrase el tratamiento, el estadiaje y el diagnóstico de estos pacientes. Estos pacientes, si tienen una sospecha, ingresan al hospital con sospecha, esos pacientes no se deben diferir, sino que se deben diagnosticar y estadiar, y posteriormente aquellos pacientes con diagnóstico establecido de cáncer, ya sí se debe disminuir las visitas a los hospitales y nuevamente lo que ya tanto la guía colombiana como la estadounidense nos ha planteado. Y los pacientes que tienen confirmación de COVID o que tienen sospecha se deben regir por las guías internacionales que cada uno de los países ha adoptado. Lo que sí es importante, que aquellos que tienen diagnóstico de COVID se debe suspender el tratamiento activo para el cáncer y se debe posponer los procedimientos quirúrgicos y las intervenciones que se les hagan. Ellos proponen que cuando usted haga un diagnóstico de un paciente con un tumor sólido, usted lo evalúe por un grupo multidisciplinario, evalúe si es candidato quirúrgico, si es candidato quirúrgico, se evalúe si se puede posponer la cirugía sin afectar el pronóstico oncológico de estos pacientes, si no se puede posponer, se lleva a cirugía, y si puede posponer, se evalúe si requiere quimioterapia adyuvante o radiación. Si no la requiere, esos pacientes se les debe postergar el tratamiento una vez la pandemia esté controlada, y si el paciente necesita neoadyuvancia, pues se le pone y se reevalúa periódicamente si requiere o no requiere. Aquellos que no son candidatos, nuevamente se evalúa si requiere quimioterapia sistémica y si se puede posponer. Si no se puede posponer, se le da, y si se puede posponer, lo ideal sería hacerle un seguimiento clínico antes de iniciársela para evitar el riesgo de contagio de los pacientes con COVID. Las guías NICE me parece que hace una propuesta interesante, que es evaluar o categorizar a los pacientes según el beneficio de la terapia que tiene con respecto a su pronóstico oncológico, y los cataloga o los estratifica en 6 niveles. El primer nivel son pacientes que tienen alto probabilidad de curarse, o más del 50% con el tratamiento. Segundo nivel son aquellos que tienen una probabilidad de curarse entre el 15 al 50%, y va bajando según la probabilidad que esos pacientes tienen de sobrevida, llegando hasta el nivel 6, en el cual los pacientes tienen una probabilidad, un chance de sobrevivir o de tener un tratamiento paliativo menor del 50%, con una expectativa de vida menor de 1 año. Entonces, esto a uno le puede servir para llenarse de motivos, para saber a qué pacientes se les puede postergar en últimas el tratamiento, o a cuáles pacientes tenemos urgencia de iniciarlos, y a pesar de la pandemia y el riesgo que sea la exposición de estos pacientes a infectarse, pues cuáles deben tener tratamiento inmediato. Y esto es lo que propone este artículo de Nature, en el cual nos habla sobre priorizar los tratamientos, sobre cuáles tienen menor grado de prioridad y cuáles tienen mayor prioridad. Entonces, ellos dan ejemplos. Ellos hablan que aquellos que tienen alto riesgo de muerte, como las leucemias agudas, los linfomas agresivos, y los pacientes que tienen opciones de curarse con el tratamiento, esos pacientes no deberían postergarse su tratamiento, deberían ser hospitalizados con todas las medidas de seguridad para garantizar que puedan recibir el tratamiento que requieren. Y los pacientes que tienen menos grado como de prioridad en esta pandemia son aquellos que el tratamiento que se les puede ofrecer no va a impactar a largo plazo ni su sobrevida, ni la estancia pues libre de tumor. Entonces yo creo que el grupo de oncología de cada servicio, de cada hospital, debe ser los que tomen las decisiones junto con los pacientes según su pronóstico oncológico, de qué tanto se les puede retrasar la terapia, de qué tanto se les puede cambiar sus esquemas oncológicos, qué tanto requieren hospitalización para recibir su quimioterapia, y con base en eso poder determinar la terapia que van a recibir. Yo ya como conclusiones quiero llevarlos a que recordemos que actualmente nos encontramos, digamos que en la curva 1 de la epidemia, en la cual tenemos los casos agudos de infección de COVID-19. Sin embargo, cada vez vemos más
retrasos en los servicios de atención de pacientes con enfermedades crónicas, quizás por muchas causas, porque por el mismo miedo de las personas, porque también se ha virado todo a la telemedicina. Entonces muchos de los pacientes con cáncer quizás se están quedando sin la atención que requieren por miedo a consultar. Y es probable que muchos de los pacientes que actualmente están debutando o que están teniendo manifestaciones iniciales de la enfermedad los vamos a ver en el transcurso de meses y de años en la cuarta curva, en la cual vamos a tener pacientes que no se les hizo el diagnóstico adecuado temprano y los vamos a coger de pronto en fases más avanzadas de su enfermedad que les va a empeorar su pronóstico oncológico. Y eso está dado principalmente, les traigo este estudio que fue de SARS en el 2003, de pacientes que tenían cáncer de pulmón. Se les preguntó en su servicio de oncología si ellos habían tenido miedo de consultar a los servicios de urgencias. Y quiero que vean que el 63% de los pacientes dijeron que sí, que tenían miedo de consultar. Y que si la epidemia de SARS hubiera ocurrido en su hospital, ellos se hubieran rehusado a recibir la quimioterapia. El 50% dijo que sí. Y que se preocupaban, vean que el 80% respondieron que sí, que se preocupaban con respecto a su condición de cáncer, que pudiera empeorar con relación a la epidemia de SARS, y eso fue en el 2003. Esto fue en un hospital en Taiwán, en el cual el SARS no fue tan común. Ahora, no tenemos estudios que nos hablen de cómo es el comportamiento que responderían los pacientes en este momento con cáncer frente al COVID, teniendo en cuenta que ya lo tenemos en todo el mundo, pero es muy probable que las respuestas sean muy similares y que tengan miedo de consultar. Y esto lo podemos ver en un estudio de Holanda, en el cual ellos evidenciaron que había una disminución en el diagnóstico de distintos cánceres con respecto al tiempo. Eso es comparado con respecto al año anterior, en el cual podemos ver que hubo un cambio en el diagnóstico de cáncer, una disminución desde que tuvieron el primer caso, que fue el 17 de febrero. Entonces vean cómo todos venían como una relación muy similar a los diagnósticos del año pasado, pero hubo un descenso de esto, mucho más marcado en los cánceres de piel, pero también un descenso en los otros tipos de cánceres, lo que habla de que quizás se están diagnosticando menos cáncer, no porque se esté presentando menos el diagnóstico, sino porque los pacientes no están consultando, o porque también nosotros como médicos estamos enfocando nuestros esfuerzos al diagnóstico del COVID, y sabemos pues que gran parte también de nuestro aprendizaje y de nuestra capacidad intelectual está girada. Eso lo podemos ver en el número de publicaciones que hay actualmente de COVID y cómo han disminuido las publicaciones de otro tipo de enfermedades que son importantes como el cáncer. Es por eso que yo los quiero llevar a las siguientes conclusiones y mensajes para llevar a casa. Y es que con información disponible no podemos asegurar que tener cáncer aumente el riesgo de COVID. Hay una plausibilidad biológica y obviamente esos pacientes debemos cuidarlos más y evitar que se expongan innecesariamente, que probablemente con los estudios que revisamos tener cáncer sí se asocia con mayor riesgo de complicaciones asociadas al COVID o a tener COVID grave, que es importante que los servicios de oncología se adapten al panorama actual y con base en eso puedan determinar el tipo de terapia que sus pacientes oncológicos requieren. Y como profesionales de la salud debemos recordar que no todo es COVID y que es importante también tener en cuenta que el cáncer sigue presentándose, que depende de nosotros evitar que ese descenso en las curvas de diagnóstico de cáncer llegue, y que en últimas, en unos meses o unos años, veamos muchos más diagnósticos de cáncer en estadios avanzados que quizás pudimos prevenir teniendo en cuenta que el cáncer no respeta pues como la pandemia. Y eso es todo. Muchas gracias.